Buenas, mi nombre es Eduardo Durán Zúñiga y junto con mis compañeros María Fernanda Hernández, Martín Arévalo, María Alejandra Jiménez, Carlos Guevara y Michelle Jurado vamos a hablarles sobre la hemorragia de vías digestivas altas. Cuando, cuando hablamos de hemorragia digestiva, hacemos referencia a toda pérdida de sangre proveniente del tubo digestivo. Este hecho constituye una enfermedad frecuente en los servicios de urgencia, con una tasa de mortalidad entre el 5 y el 10%. Hay múltiples clasificaciones de las hemorragias digestivas, sin embargo, la más utilizada es según su localización o sitio de origen. Esta puede clasificarse en dos: en hemorragia digestiva alta cuando el origen es desde la faringe hasta el ángulo de Treis, o hemorragia digestiva baja cuando el origen parte desde el ángulo distal hasta el ano. A continuación les vamos a hablar sobre las hemorragias de vías digestivas altas, es decir, las que son originadas desde la faringe hasta el ángulo de Treis. Estas se expresan en dos. Se dice que puede ser hemorragia aguda cuando se tiene una pérdida visible de sangre, o también se puede llamar hemorragia crónica oculta, en la cual se producen pequeñas pérdidas hemáticas de forma continuada, pero estas no son completamente visibles, son difíciles de hallar y perduran por mucho tiempo. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que la hemorragia de vías digestivas altas es una de las principales causas de ingreso hospitalario por enfermedades del tracto gastrointestinal, y es así ya que este tipo de hemorragia es de 4 a 6 veces más frecuente que la hemorragia de vías digestivas bajas y que otro trastorno gastrointestinal. Esta también posee una incidencia anual de 50 a 150 casos por cada 100.000 habitantes, donde se ha demostrado que el hombre es de 2 a 3 veces más propenso de sufrirla que las mujeres. También se ha demostrado que esta va afectando de acuerdo al curso de la edad, siendo así que la mortalidad se concentra en pacientes de edad avanzada y también en pacientes que tengan enfermedades graves asociadas, y sobre todo en aquellos que reaparece esta hemorragia durante el ingreso hospitalario. Hablemos un poco sobre la anatomía. Recordemos que este tipo de hemorragia tiene origen en el conducto que va desde la faringe hacia el ángulo de Treis, donde el sitio más propenso a sufrir esta hemorragia es en el estómago. El tamaño del estómago es variable dependiendo de su grado de distensión. Cuando está medio lleno, mide por término medio 25 centímetros de alto, 12 de ancho y 8 en sentido anteroposterior. La capacidad media es alrededor de 1200 mililitros y se encuentra situado en la región superior izquierda del abdomen por debajo del diafragma. Anatómicamente puede dividirse en varias áreas. Tenemos primeramente el cardia, el cual es un orificio que comunica el estómago con la porción inferior del esófago. Cuenta con fibras musculares que contribuyen a impedir que el contenido ácido gástrico refluya hacia el esófago. Luego tenemos el fundus, que es la porción superior del estómago próxima al cardias. Seguido a este se encuentra el cuerpo, que es la porción central o principal del estómago. Luego tenemos el antro, el cual se encuentra en la región inferior del estómago y está próxima al píloro. Luego tenemos el píloro, el cual está situado entre el estómago y el duodeno. Este es un engrosamiento de las fibras musculares de la pared del tubo digestivo, que forma un esfínter con la finalidad de controlar el vaciado gástrico. Normalmente este se encuentra en estado de contracción, pero se relaja periódicamente en coordinación con los movimientos peristálticos. La forma plana del estómago en reposo determina la presencia de una cara anterior y una cara posterior. Asimismo, delimita una curvatura menor que se extiende desde el cardia hasta el píloro, formando el borde cóncavo del estómago, y una curvatura mayor que forma el lado convexo del estómago. Su longitud es 4 veces mayor que la de la curvatura menor. La pared del estómago está formada por las capas características de todo el tubo digestivo, por la mucosa, una submucosa, una capa muscular y una capa serosa. La mucosa cuenta con células que producen moco, ácido clorhídrico y enzimas digestivas. La capa muscular consta de fibras longitudinales, circulares y oblicuas. La serosa corresponde a la envoltura más externa del órgano. El estómago tiene unos sistemas de fijación en sus dos extremos,
los cuales quedan unidos por la curvatura menor a través del omento, o también llamado epiplón menor. A nivel del cardias existe el ligamento gastrofrénico por la parte posterior que lo une al diafragma, y por la parte pilórica queda unido a la cara inferior del hígado por el ligamento gastrohepático. Estos sistemas de fijación determinan su relación con otros órganos abdominales. En el estómago también vamos a encontrar pliegues gástricos. La mucosa que cubre la capa interna del estómago no es lisa. Si nos fijamos bien, esta presenta un conjunto de pliegues longitudinales grandes y alargados que tienen la función de multiplicar la superficie de la mucosa. Cuando el estómago se llena, los pliegues desaparecen y desaparece de nuevo cuando tiene lugar el proceso de vaciado. En la superficie interna de los pliegues existe un conjunto de orificios que se llaman criptas, fositas gástricas o foviolas en donde desembocan las glándulas gástricas. En cuanto a la irrigación arterial, vamos a ver que la arteria gástrica izquierda y otras ramas del tronco celíaco son las que van a irrigar el estómago. La irrigación corre a cargo de ramas de la arteria abdominal. El tronco celíaco da lugar a la arteria gástrica izquierda que rodea la curvatura menor hasta amastomarse con la arteria gástrica derecha, rama de la arteria hepática propia. Estas dos arterias llegan a formar lo que es la coronaria gástrica superior. De la arteria hepática común surge también la arteria gastroduodenal, que da lugar a la arteria gastroepiploica derecha que recorre la curvatura mayor. Esta luego vamos a ver que se anastomosa con la arteria gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica. Estas forman lo que es la coronaria gástrica inferior. Esta irrigación viene complementada por las arterias gástricas cortas que proceden de la arteria esplénica y alcanzan el fundus del estómago. Y el retorno venoso es muy paralelo a la arterial. En cuanto a las capas, vamos a ver que primero tenemos una mucosa. La túnica mucosa del estómago presenta múltiples pliegues, crestas y criptas y se divide en tres: el epitelio, la lámina propia de la mucosa y la lámina muscular de la mucosa. Luego tenemos la túnica submucosa. Esta está formada por tejido conjuntivo moderado, denso, en el cual se encuentran numerosos vasos sanguíneos, linfáticos y terminaciones nerviosas. Está debajo de la mucosa y forma el plexio Meissner. Seguido a esta tenemos la túnica muscular. Dentro de ella se encuentran tres capas de músculo liso, que son interna o oblicua. También tenemos medio o circular y externa o longitudinal. La túnica muscular está formada de adentro hacia afuera por fibras oblicuas, el estrato circular y el estrato longitudinal. La túnica muscular gástrica puede considerarse como el músculo gástrico porque gracias a sus contracciones el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos y se desplaza hacia el píloro con los movimientos peristálticos. La túnica muscular posee sus fibras en distintas direcciones, desde más interno a más externo, teniendo fibras oblicuas, un estrato circular y un estrato longitudinal. En un corte transversal se distingue claramente esta diferencia en la disposición de las fibras musculares y se puede observar que el estrato circular en algunos lugares está engrosado formando los esfínteres que regulan el paso de los alimentos. Y en la parte más externa tenemos la túnica serosa. La túnica serosa, constituida por tejido conectivo laso, tapizado por una capa epitelial llamada mesotelio, envuelve el estómago en toda su extensión, expandiéndose en su curvatura para formar el omento menor, el omento mayor y el ligamento gastrofrénico. Ahora hablemos un poco sobre la etiología. ¿Qué puede causarnos una hemorragia de vías digestivas alta? Algo que debemos tener en cuenta es que esta se va a dar de una manera secundaria, es decir, que es provocada por algún factor. Dentro de estos factores, el más frecuente, con una tasa del 40 al 50%, es la úlcera péptica gastroduodenal. Pero existen otras causas también, como las varices esofagogástricas, las erosiones gástricas y duodenales, el síndrome de Mallory-Weiss, la esofagitis, tumores, angiodisplasia o enfermedad de Dioula-Hoy. Como vimos, la más frecuente de esta es la úlcera péptica gastroduodenal, pero
¿Cómo nos ocasiona esto? Bien, aquí vemos anatómicamente dónde se puede generar la hemorragia dependiendo de la causa secundaria. A nivel del esófago, vemos que se puede dar la esofagitis o también podemos tener la presencia de varices esofágicas, las cuales pueden reventarse y generarnos esta hemorragia. También puede generarse en esta parte el síndrome de Mallory-Weiss o en la parte superior del estómago también podemos encontrar varices. A nivel del cuerpo, vamos a encontrar las úlceras del estómago. Y a nivel del duodeno, a nivel del píloro, también encontramos las úlceras duodenales. Pero de todas estas causas, vamos a tener que la más común es la úlcera péptica duodenal. ¿Qué son las úlceras? Cuando hablamos de úlcera hacemos referencia a la pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o el duodeno que produce un defecto local o una excavación la cual es mayor a 5 milímetros. Y la llamamos úlcera gastroduodenal ya que esta puede darse a nivel gástrico específicamente en el cuerpo del estómago o también puede darse en el duodeno hacia la porción del píloro. La úlcera duodenal es mucho más frecuente que la úlcera gástrica. De hecho, esta de 6 al 15% de la población occidental sufre úlceras duodenales, pero esta a medida del tiempo ha venido disminuyendo hasta en un 50%. La úlcera gástrica vamos a ver que es mucho más frecuente, pero en personas de avanzada edad. Estas úlceras gastroduodenales pueden ser causadas de manera fisiológica debido a una alteración de la secreción ácida o la disminución de la secreción de bicarbonato, o también puede darse de una manera en la que actúa un factor como lo sería por ejemplo el Helicobacter pylori o también el uso excesivo de AINES. Aquí vemos dónde es más propenso a sufrir estas úlceras pépticas. A nivel del fondo vemos que hay un 10% de frecuencia, pero la mayor frecuencia a nivel del estómago la vemos ahí a nivel del cuerpo en un 64%. Luego tenemos en el duodeno, en la porción del píloro, un 90% de frecuencia. Por eso es que hablamos que el estómago es el sitio más propenso a sufrir estas hemorragias de vías digestivas. Bueno, yo le voy a hablar sobre la fisiopatología. Entonces vamos a empezar con las úlceras gastroduodenales de origen no varicoso, que son las que se producen en mayor manera. Entonces, para hablar de las úlceras gastroduodenales no varicosas, debemos hablar del mecanismo de defensa gastroduodenal. ¿Por qué? Porque las úlceras, este tipo de úlceras se dan cuando este sistema ya no funciona correctamente para proteger la mucosa gástrica. Entonces, tenemos acá que estos mecanismos de defensa se componen por 7 pasos. El primero es la capa de moco y bicarbonato que recubre las células del estómago propiamente dicho. La segunda son las células epiteliales superficiales que son las que se encargan de secretar el moco, el bicarbonato, que es una sustancia alcalina, y además de eso, prostaglandinas, proteínas de choque térmico, péptidos trébol y catelicidinas antimicrobianas. Que como tercera medida tenemos la renovación celular, que se da a partir de las células precursoras de la mucosa estimuladas por los factores de crecimiento. Eh, como cuarta medida tenemos la marea alcalina, que es esta que se da virtiendo contenido alcalino en el estómago para reactivar las capas de moco y bicarbonato y protegerlo del ácido del jugo gástrico. La quinta es la microcirculación, que se da a través de los capilares
Y estos mantienen la generación continua de prostaglandinas, óxido nítrico y sulfuro de hidrógeno, los cuales son los encargados de proteger las células endoteliales de alguna lesión producida por el ácido. Las sextas son los nervios sensitivos. Estos nervios sensitivos son neuronas sensitivas aferentes primarias y nervios que forman un plexo denso en la base de la mucosa. Entonces, estas fibras nerviosas penetran en la lámina propia, acompañando a los vasos capilares, terminando justo debajo de las células epiteliales superficiales y facilitando que se den las demás reacciones de protección. Por último, están las prostaglandinas, que no son más que encargadas de aumentar o disminuir los mecanismos de defensa de la mucosa dependiendo de la condición en que se encuentre. Acá tenemos un poco de la fisiología de la secreción de la secreción gástrica y a su vez donde actúan los medicamentos que se utilizan para la gastritis. Entonces, de entrar a la segunda causa de la úlceras gastroduodenales no varicosas, que es el Helicobacter pylori, debemos hablar de la gastritis crónica. Una gastritis crónica puede ocasionar una, una úlcera duodenal no varicosa, pero no siempre va a estar acompañado del Helicobacter pylori. Entonces, el mecanismo por el cual la gastritis crónica va a ocasionar la úlcera es, como les dije anteriormente, cuando los sistemas de protección van a empezar a fallar y inicialmente se va a ocasionar una lesión. Dicha lesión va a afectar los mecanismos de defensa y de esa manera la lesión cada vez se va a ir haciendo más grave hasta convertirse en una úlcera propiamente dicha. Entonces, las úlceras pépticas las vamos a dividir en úlceras duodenales y en úlceras gástricas. ¿Qué es una úlcera? Es la pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o el duodeno que produce un defecto local o una excavación o ruptura del tejido. Eh, Se llama úlcera cuando tiene un tamaño mayor a 5 milímetros. Entonces, las úlceras duodenales vemos que afectan entre el 6 y el 15% de la población occidental. No necesitan tantas consultas y hospitalización y se ha disminuido su recurrencia en la población. Las úlceras gástricas vemos que ya son más comunes hacia los 60 años, entonces vamos a hablar de que las úlceras gástricas ya son un proceso más crónico y son menos frecuentes que las úlceras duodenales. Como les hablaba, las causas son el Helicobacter pylori y el Aedes, las alteraciones de la secreción ácida. Entonces, el Helicobacter pylori es una bacteria oportunista flagelada que se va a poder mover en, en el fondo del estómago buscando siempre las áreas donde haya lesiones para él oportunizarse y ocasionar más rápido las lesiones. Entonces acá vemos que secundario primero, repito, se van a alterar las medidas de protección. Se van a alterar primero las medidas de protección y ahí va a empezar el daño de la mucosa, la infección por el helicobacter y por ende la, la lesión ulcerosa. Y esto va, además del nivel alto de producción de ácido, va ligado a la edad de nuestro paciente. La segunda causa
el segundo tipo de úlcera gastroduodenal es la úlcera varicosa. Esta úlcera varicosa se da en menor medida y el principal mecanismo que lo ocasiona es la hipertensión portal. ¿Por qué? Porque la hipertensión portal nos va a dar un retorno venoso en las venas gástricas cortas y algunas venas duodenales, lo cual nos va a ocasionar varices que se van a romper y nos van a ocasionar una hemorragia. Entonces, ¿qué es la hipertensión portal? Es la elevación del gradiente de presión venosa hepática mayor a 5 milímetros de mercurio, que ocurre como consecuencia de cirrosis. Entonces, acá vemos un poco de la circulación portal y el por qué nos va a hacer, a tener un efecto acá en las hemorragias de vías digestivas altas. Entonces, vemos acá que en la rama procedente esplénica tenemos las venas gástricas cortas, la vena gastromental izquierda. Entonces, esta es una imagen esquemática de la circulación venosa portal. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión portal? Entonces, al aumentar la resistencia del flujo venoso pre, intra o posthepático, lo vamos a tener como consecuencia la hipertensión portal. Entonces, esta hipertensión portal nos va a llevar a una vasodilatación esplácnica y sistémica y por ende a una hipovolemia efectiva. Esta hipovolemia vamos a ver que nos va a activar los sistemas vasoactivos y va a aumentar el flujo portal, lo cual se va a volver un círculo vicioso que lo que va a hacer es que nos va a, a exacerbar más la hipertensión portal. Entonces, la hipertensión portal nos da, nos tiene varias consecuencias. Entonces, dentro de las más que nos aquejan ahora nosotros acá, en el tema que estamos tratando de las vías, de las hemorragias de vías digestivas altas, son las varices esofágicas. Son las varices esofágicas que son las que se van a estar eh, rompiendo para ocasionarnos la hemorragia de la que estamos hablando. Acá está un poco más profundo la cuestión de la hipertensión portal, pero siempre llevando a la, a la ruptura de las varices y a la hemorragia. Respecto al diagnóstico de hemorragias digestivas altas, para este diagnóstico debemos tener en cuenta la historia clínica y el examen físico al momento de abordar al paciente. Se debe tener en cuenta en su respectivo orden la confirmación de la presencia de la hemorragia por medio de la manifestación de signos que más adelante van a ser mencionados. La evaluación de la magnitud del sangrado, en donde se reflejará el estado de la volemia del paciente, y por último, se debe comprobar si la hemorragia todavía está presente. Las 4 manifestaciones más importantes presentes en esta situación son la hematemesis, la cual es la presencia de la sangre fresca que indica que la hemorragia sigue activa, o la presencia de sangre en pozo de café, la cual es signo de que la hemorragia ha cesado o se presenta en pequeñas cantidades. También se puede encontrar la melena, la cual consiste en deposiciones de sangre digerida. Esto indica que hay presencia de extravasación sanguínea de 60 a 100 mililitros en el tubo digestivo. Otro signo es la hematoquesia, que consiste en la presencia de la sangre fresca en las heces, lo cual indica que hay una extravasación sanguínea mayor a 100 mililitros. Y por último, encontramos las alteraciones de la volemia del paciente a causa de la pérdida progresiva
de la sangre en las vías digestivas o la presencia de anemia ferropénica cuando la pérdida sanguínea es menor o muy poco visible. Es importante resaltar que el tacto rectal es una técnica que sirve para identificar si la presencia de sangre en las heces se debe a alteraciones de las vías digestivas bajas, como por ejemplo lo que son las hemorroides, fisuras anales, entre otras. En la anamnesis debemos tener en cuenta los antecedentes patológicos como son úlceras gástricas, gastritis, síndrome de Mallory-Weiss, hepatopatías u otras causas que conllevan la presencia de hemorragias digestivas. Las características de la hemorragia, si es masiva o no, los hábitos como lo son el consumo de estupefacientes y la ingesta de fármacos gastrolesivos como son los AINES, antiagregantes o anticoagulantes orales. Respecto al examen físico, podemos observar en el paciente la coloración de la piel y mucosas, lo cual indica el estado de la bulimia de este. La presencia de masas abdominales, visceromegalias, ascitis o estigmas de hepatopatía crónica como la cirrosis, la cual es posible causa de hemorragia de vías digestivas por la formación de varices en estas. También se debe tener en cuenta la evaluación de la situación hemodinámica del paciente, por medio de la monitorización de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los signos de mala perfusión periférica como lo son la cianosis y la diuresis, ya que en esta situación el paciente podría tener un compromiso renal si la volemia es muy baja. En este cuadro podemos encontrar las manifestaciones clínicas que se presentan en el paciente acorde al estado volémico de este, donde se clasifica la hemorragia según el grado de la pérdida de la volemia circundante en leve, moderado, grave y masivo. En leve podemos encontrar un paciente asintomático, con constantes normales, piel normocoloreada, templada y seca. Indica esto una pérdida de hasta un 10% de la volemia circulante. Cuando hablamos de una moderada, tenemos una tensión arterial mayor a 100 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 100 palpitaciones por minuto, con una discreta vasoconstricción periférica, que va a ser signo de palidez y frialdad, con signos posturales positivos y una pérdida de un 10 a un 25% de la volemia. Cuando hablamos de grave, estamos hablando de una tensión arterial menor a 100 milímetros de mercurio, con frecuencia cardíaca de 100 a 120 palpitaciones por minuto, taquipnea, intensa vasoconstricción periférica, que va a ser signo de palidez, intensa, frialdad, sudoración, etc. También podemos encontrar inquietud, agitación, oliguria, signos posturales positivos que indican una pérdida de un 25 o un 35% de la volemia. Cuando hablamos de masiva, significa que encontramos un shock hipovolémico. Esto acompañado de intensa vasoconstricción periférica y colapso venoso, agitación, estupor o coma y en los casos anuria. Esto indica que hay una pérdida superior al 35% de la volemia. Para el correcto diagnóstico de esta situación se utiliza como método exploratorio y terapéutico la endoscopia, que consiste en la revisión de las vías digestivas en su interior y en el tiempo real debido a su fácil alcance y práctica, lo cual brinda muchos beneficios a la hora de ser practicada. Esta nos da la identificación de la lesión en el 90% de los casos y se debe realizar a las 24 horas del ingreso del paciente, previa estabilización de la hemodinamia si se requiere, como en algunos casos. En cuanto a las medidas generales, cuando se aborda al paciente en esta situación se debe tener acceso a cánulas intravenosas en caso de que el paciente requiera ser estabilizado hemodinámicamente. También la realización de paraclínicos, los cuales nos van a indicar el estado general de los demás sistemas que puedan estar o no comprometidos con la pérdida sanguínea a la que se enfrenta el paciente. Además se debe determinar el grupo sanguíneo y pruebas cruzadas por si éste llegase a necesitar transfusión. Es importante además la constante monitorización de la frecuencia cardíaca, tensión arterial, presión venosa central, electrocardiograma. Este se utiliza por si se deben descartar infartos en tejido cardíaco por la hipovolemia. Y también además la pulsioximetría en el paciente que debe estar en cuidados intensivos si así se requiere. Bueno, aquí podemos observar el índice de Rocal, el cual nos indica el riesgo que presenta el paciente acorde a su estado, en el cual nos describe la edad, el estado hemodinámico, comorbilidades
y lo que se halla en la endoscopia acorde a la clasificación de Forest. La clasificación de Forest nos ayuda a identificar las probabilidades de recidiva que podría tener un paciente acorde a lo que se encuentre en la exploración por endoscopía, donde encontramos 6 grados que nos describen las características de cada uno y las probabilidades que se tienden de volver a presentar. Entonces encontramos el sangrado activo arterial en jet o chorro en un 90% que nos puede dar de recidiva, sangrado resumbante en sábana en 60-80%, vaso visible en el lecho de la lesión que nos da un 50% de recidiva, coágulo fresco adherido que nos da un 25-30% de recidiva, manchas hemáticas que son oscuras, esta nos da un 7-10% de recidiva, y lesión con base limpia cubierta con fibrina que nos da de un 3-5% de recidiva. Normalmente la presencia de varices esofágicas es un reflejo del aumento de la presión portal, lo cual es signo de cirrosis hepática. Esta situación se da en un 50% de los casos en pacientes cirróticos. Las varices pueden ser clasificadas según su localización y categorizadas según su diámetro, en donde las pequeñas son menores a 5 milímetros y las grandes son mayores a estos 5 milímetros. La clasificación de Sarin nos dice que existen varices esofagogástricas y varices gástricas aisladas. Esto depende, como les había dicho anteriormente, la localización en donde se encuentre. Podemos encontrar varices esofagogástricas tipo 1, que estas son una prolongación subcardial de las varices esofágicas por la curvatura menor gástrica. La tipo 2 son una prolongación subcardial de las varices esofágicas de la curvatura mayor hacia el fundus. Las varices gástricas aisladas tipo 1 se encuentran en el fundus sin ningún tipo de conexión a las varices esofágicas. Y las tipo 2 se encuentran en cualquier otra parte del estómago que no sea el fundus sin conexión a las varices esofágicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas van a estar relacionadas con que se presenten en ciertos pacientes cirróticos acompañados de hematemesis o melena, inestabilidad hemodinámica y complicaciones como encefalopatía, disfunción renal, alteración hidroelectrolítica e infecciones como peritonitis espontáneas. Además, podemos encontrar anemia ferropénica por la pérdida sanguínea. En el diagnóstico de la hemorragia en vías digestivas bajas está basado, al igual que en la presencia de esta en altas de los signos y síntomas. Aquí, a diferencia de la hemorragia en vías digestivas altas, los síntomas pueden diferenciarse aún más pues respecto a la etiología. Entonces, los divertículos y las angiodisplasias se asocian comúnmente a una hemorragia indolora. Cuando se presentan isquemias mesentéricas o inflamación acompañado de hemorragia, suelen haber presencia de dolor. El dolor anal suele estar presente junto con hemorragias cuando se encuentran fisuras o hemorroides. Y si hay presencia de diarrea sanguinolenta es porque puede haber signos de inflamación intestinal o infecciones. El estreñimiento puede dar indicios o sospechas de la presencia de un proceso neoformativo o simplemente hemorroides. Cuando hay un cambio de ritmo deposicional y además si es mayor de 50 años, puede sospecharse de la presencia de neoplasias. Bueno, la tabla de factores de pronóstico de Straight nos brinda un pronóstico de riesgo al paciente con hemorragia de vías digestivas bajas, en donde se le atribuye lo que es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, síncope, abdomen indoloro, sangrado de las primeras 4 horas del ingreso del paciente, medicación con ácido acetilsalicílico y la presencia de 2 o más comorbilidades, donde nos van a clasificar en riesgo alto, medio y bajo acorde a la puntuación que se obtenga. Para encontrar la causa de la hemorragia de vías digestivas se nos brindan diferentes herramientas, entre las cuales encontramos lo que es la colonoscopia. Esta en general, la exploración inicial en la hemorragia de vías digestivas bajas, en general, la exploración inicial de la hemorragia de vías digestivas bajas.
por su rendimiento diagnóstico, su seguridad y su potencial terapéutico. El hallazgo del sangrado activo o estigmas de reciente sangrado es poco frecuente en el colon, aunque mayor cuando la exploración se realiza de forma precoz. Esto es debido a que el sangrado suele ser intermitente y que el colon tiene una superficie amplia y compleja, en ocasiones con diversas lesiones potencialmente sangrantes. Para obtener un buen rendimiento diagnóstico es imprescindible conseguir una buena limpieza del colon. Con esto se va a lograr además aumentar la seguridad del procedimiento, ya que la presencia de restos fecales y la sangre acrecientan el riesgo de la perforación al no poder identificar adecuadamente lo del colon. Y también limitan la posibilidad de visualizar un estigma de sangrado reciente. También encontramos la angiografía mediante tomografía computarizada, la cual es una exploración no invasiva, ampliamente disponible, que no requiere ninguna preparación y por tanto puede realizarse rápidamente tras el inicio del episodio de hemorragia y sin los riesgos de una punción arterial. Es importante intentar realizar la exploración en el momento en que existe sospecha de una hemorragia activa, ya que puede aumentar notablemente la sensibilidad en la localización de dicho sangrado. La arteriografía mesentérica selectiva puede demostrar la extravasación de contraste cuando existe hemorragia activa con un débito superior a 0.5 milímetros por minuto. Ha sido durante muchos años la técnica diagnóstica complementaria a la endoscopia y a los estudios con isótopos radiactivos en la hemorragia de digestivas bajas agudas. Bueno, la cápsula endoscópica permite la exploración de la totalidad del intestino delgado en la mayoría de los pacientes. Está indicada en el estudio de la hemorragia digestiva visible de origen indeterminado o incierto, en ausencia de inestabilidad hemodinámica claramente. Aunque puede realizarse sin preparación, es recomendable la administración de una solución purgante, habitualmente 2 litros de polietilenglicol, con lo que se consigue una mejor limpieza, sobre todo de los tramos más distales después del intestino delgado. Está contraindicada en pacientes con sospecha o presencia de estenosis intestinal, aunque en estos casos pues, la administración de la cápsula Patensi, que es la que se utiliza para la observación del intestino, puede ser de utilidad para descartar estenosis significativa, ya que si esta no se elimina intacta en las primeras 72 horas, pues la cápsula endoscópica estará definitivamente contraindicada. También podemos encontrar la enteroscopia, que a su vez se divide en enteroscopia por pulsión, por enteroscopia asistida por balón y por intraoperatorio. La enteroscopia por punción es durante años el único procedimiento diagnóstico ampliamente utilizado pues, para la evaluación directa de la mucosa intestinal. Sin embargo, este procedimiento permite explorar solo hasta el yeyuno proximal, por lo que la mayor parte del intestino delgado permanece inexplorado. La rentabilidad diagnóstica de esta exploración puede llegar hasta ser del 50%, aunque una tercera parte de los hallazgos endoscópicos son lesiones no identificadas en el esófago gastroduodenendoscopia previa. En la enteroscopia asistida por balón puede permitir la exploración directa de la totalidad del intestino delgado, con la ventaja adicional de que permite la intervención terapéutica. La disponibilidad de la enteroscopia asistida por balón es muy variable y precisa de una preparación previa, sobre todo cuando el acceso es a través del colon o enteroscopia retrógrada. Esta técnica, cuando se realiza solo por vía anterograda, permite alcanzar tramos más distales del intestino delgado, generalmente hasta el yeyuno distal. Y finalmente la enteroscopía intraoperatoria se realiza en el curso de una laparotomía exploratoria. Esto mediante la endoscopia por vía oral o anal o a través de una o más enterotomías. El endoscopio se avanza con la ayuda del cirujano que va plegando el intestino sobre el endoscopio y va examinando la serosa por transluminación. Está indicada en casos de hemorragia masiva, persistente o recurrente que no ha podido ser diagnosticada por otros medios menos invasivos.
La enteroscopía intraoperatoria permite explorar la totalidad del intestino delgado y consiste en identificar lesiones en más del 70% de los casos. Sin embargo, su elevada morbilidad, incluyendo el hematoma de pared intestinal, hemorragia mesentérica, hilo prolongado, isquemia intestinal y perforación hasta un 5%, pues puede limitar a su utilización. Bueno, finalmente la endoscopia digestiva alta o esófago-gastro-duodenoendoscopia está indicada en los casos de hemorragia digestiva masiva. Tras la estabilización hemodinámica del paciente, pues para descartar un origen alto del sangrado, ya que de un 10 a un 20% de las rectorragias acompañado de inestabilidad hemodinámica son realmente una hemorragia digestiva alta. También se debe realizar en aquellos casos de hemorragia grave en los que el estudio inicial con colonoscopia no logra identificar una posible lesión responsable del episodio de sangrado. Bueno, aquí encontramos un diagrama para abordar al paciente y hacer un debido diagnóstico, en donde vamos a encontrar inicialmente la sospecha clínica en urgencias de hemorragia de vías digestivas bajas, en donde vamos a tener que inicialmente hacer una inspección de anal, tacto rectal, y aquí vamos a evaluar la gravedad de la situación, en donde vamos a encontrar si es grave o no grave. Cuando no es grave, pues se remite el paciente a consulta externa y se le hace una colonoscopia diferida. Y si es grave, se debe dejar en hospitalización y revisar si tiene compromiso hemodinámico. Cuando hay un compromiso hemodinámico masivo o no masivo, se debe tener en cuenta lo siguiente: cuando no es masivo, se realiza la colonoscopia o gamografía o una cápsula endoscópica o enteroscopía. Y cuando es masiva, se debe realizar una endoscopía alta o TAC de angiografía o una gamografía de Matías o una angiografía percutánea o finalmente una cirugía si no se puede encontrar el daño que se realizó. Bueno, ahora vamos a encontrar el tratamiento médico de las hemorragias de vías digestivas altas. Este va a incluir unas medidas dirigidas a estabilizar la situación hemodinámica y otras medidas más específicas que dependerán de la etiología. La primera medida terapéutica que se debe establecer de inmediato en caso de una repercusión hemodinámica consiste en reponer la volemia. Con esto podemos evitar que se dañen órganos vitales como consecuencia de una inadecuada oxigenación tisular. Vamos a encontrar que la volemia la podemos reponer con soluciones ya sean cristaloides, como la solución salina o el lactato de Ringer, o soluciones coloides como destrozos y gelatinas. Estas se deben administrar a un ritmo adecuado para evitar la hipoperfusión de los órganos vitales. Lo que se puede conseguir manteniendo la presión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio, una presión venosa central entre 0 y 5 milímetros de mercurio y una diuresis por encima de 30 mililitros por hora. No es necesaria la transfusión sanguínea para reponer la volemia. Es recomendable ajustar la reposición a las necesidades de cada caso, ya que una expansión plasmática excesiva podría favorecer a una recidiva hemorrágica. En cuanto a la transfusión sanguínea, vamos a encontrar que el objetivo para transfundir es mejorar el transporte de oxígeno a los tejidos, que puede verse comprometido en caso de una anemia extrema. Cabe recordar que los valores iniciales de la hemoglobina no son precisos en una hemorragia aguda. Solo cuando se ha producido el proceso de hemodilución reflejan adecuadamente la intensidad de la pérdida hemática, y este periodo puede alcanzar las 48 a 72 horas, mientras que durante la reposición volémica, una administración excesiva de fluidos puede hacer descender estos valores. Ahora vamos a encontrar de manera más específica el tratamiento médico para las úlceras de origen no varicoso. Entonces vamos a iniciar con la inhibición de la secreción gástrica de ácido. Esta inhibición va a favorecer a la cicatrización de las lesiones mucosas, además favorece la agregación plaquetaria
y a la formación y estabilización del coágulo. Se estima que para optimizar la hemostasia se debe mantener un pH intragástrico por encima de 4 o, mejor aún, por encima de 6, de forma sostenida, lo que se consigue con mayor eficacia a través de unas dosis altas de inhibidores de la bomba de protones, que estos son los medicamentos que vamos a usar. Además, podemos encontrar que en pacientes con estigmas endoscópicos de alto riesgo, la terapia endoscópica debe asociarse a una administración inicial de inhibidores de la bomba de protones con un bolo de 80 miligramos y una dosis de mantenimiento de 8 miligramos por hora. Esto se suele mantener durante las primeras 72 horas, que es el periodo de máxima riesgo de recidiva. El tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones reduce la incidencia de las recidivas y la necesidad de cirugías. Tras las primeras 72 horas, dado el menor riesgo de sangrado, se puede seguir tratando de manera oral con inhibidores de la bomba de protones hasta la cicatrización de la úlcera, para lo que puede ser suficiente una dosis estándar. La duración y en ocasiones la dosis del tratamiento deben adaptarse a la patología del paciente, recomendándose 4 semanas para la úlcera duodenal y 8 para la úlcera gástrica. Además, los pacientes que estén en tratamiento con ASA o AINES pueden necesitar un tratamiento profiláctico con inhibidores de la bomba de protones por un tiempo más prolongado. Bueno, ahora vamos a encontrar una alternativa como es la octreotida y la somatostatina. Estos también nos pueden ayudar a reducir el riesgo del resangrado. Sin embargo, de los estudios que se han hecho no han sido tan eficaces como los inhibidores de la bomba de protones, por lo que no son tan utilizados para estas ocasiones. Sin embargo, pueden sustituirlo de manera temporal mientras no se encuentre un inhibidor de la bomba de protones. En cuanto a la ferroterapia, vamos a encontrar que la mayoría de los pacientes presentan una anemia ferropénica tras un episodio de hemorragias de vías digestivas altas, por lo que es aconsejable cursar un estudio del metabolismo férrico antes de la alta y suministrar suplementos de hierro, en caso de que se requiera, por vía oral o endovenosa, si existe una anemia grave o según las comorbilidades. En cuanto a las medidas generales, vamos a encontrar que es recomendable un reposo absoluto en la cama. Esto también va a depender del caso de la etiología de la hemorragia. Vamos a encontrar una dieta absoluta mientras persista la inestabilidad hemodinámica o intolerancia a la vía oral de los pacientes con casos de hemorragia de Mallory-Weiss. En ausencia de estos podemos y una endoscopia y presenciamos que no hay una hemorragia activa, podemos iniciar una dieta líquida y si ya nuestro paciente la tolera, podemos continuar con una dieta blanda. Respecto al tiempo de ingreso hospitalario, se puede valorar el alta cuando ya no existe un riesgo de recidiva. En cuanto a las actividades físicas, se restablecen de forma progresiva de acuerdo con el grado de la anemia poshemorrágica existente. La reanudación de la actividad laboral dependerá de la recuperación de sus valores hemáticos y de las características del trabajo que se va a realizar. En cuanto al tratamiento médico varicoso, vamos a encontrar que este comprende la reposición de la volemia, la profilaxis de las complicaciones secundarias a la hemorragia y una hemostasia de la lesión sangrante. En cuanto a la reposición de la volemia, vamos a encontrar que debe ser restrictiva, dado que una reposición excesiva puede aumentar el gradiente de presión portal y
propiciar la reanudación de la hemorragia, si ésta se ha detenido. Como ya se ha comentado, vamos a encontrar que no se recomienda transfundir si el hematocrito es superior al 21% o cuando estamos frente a una hemoglobina mayor de 7 gramos por decilitro, a menos que nuestro paciente tenga alguna cardiopatía isquémica o una hemorragia persistente. En cuanto a la profilaxis de las complicaciones, vamos a encontrar que la administración de antibióticos profilácticos debe ser de ingreso y durante los 5 días siguientes se ha demostrado eficaz la prevención de la aparición de infecciones por gérmenes entéricos, en particular la peritonitis bacteriana espontánea. Por sí sola, la administración de antibióticos reduce la mortalidad asociada a la hemorragia por varices. La administración de quinolonas, como el norfloxacino, en dosis de 400 miligramos cada 12 horas por vía oral, ha demostrado ser eficaz. Sin embargo, en pacientes con un fallo hepático avanzado, una inestabilidad hemodinámica, que estén en tratamiento profiláctico con quinolonas o en un centro de alta incidencia de infecciones por gérmenes resistentes a esas quinolonas, se considera usar una cefalosporina de tercera generación, bien venosa como lo es la ceftriaxona. Aquí recomiendan dosis de 1 miligramo día. Otras complicaciones frecuentes podemos encontrar la aparición de una insuficiencia renal o aparición de una insuficiencia respiratoria, cuya profilaxis consiste en una adecuada reposición de la volemia y en la protección de la vía aérea. Además podemos encontrar la encefalopatía hepática, que esta podría prevenirse mediante la eliminación de restos hemáticos del tubo digestivo. En casos de aspiración de encefalopatía debemos administrar disacáridos no absorbibles por sonda nasogástrica. En cuanto al tratamiento hemostático, vamos a encontrar que el de primera elección, el empleo precoz de agentes vasoconstrictores que reducen el flujo y la presión portal combinado con el tratamiento endoscópico con ligaduras y bandas elásticas. Es recomendable usar fármacos como la terlipresina, que este es un potente vasoconstrictor que reduce el flujo sanguíneo y la presión portal, así como el flujo sanguíneo de las colaterales esofagástricas, y en consecuencia la presión de las varices. Sin embargo, su potente efecto vasoconstrictor no se limita al territorio esplácnico, por lo que no debe usarse en pacientes con cardiopatías o valvulopatías. En cuanto a sus dosis, vamos a encontrar un bolo de 2 miligramos cada 4 horas hasta 48 horas después de lograr la hemostasia, y se mantiene habitualmente 72 horas más a mitad de dosis, o sea, 1 miligramo cada 4 horas. Podemos encontrar también el uso de la somatostatina, que esta es una hormona que inhibe la secreción de la hormona del crecimiento y la mayoría de las hormonas vasodilatadoras gastrointestinales. Vamos a encontrar que ella se emplea clínicamente en forma de perfusión intravenosa continua a razón de 250 microgramos por hora en un periodo de 2 a 5 días. Vamos a encontrar también otros como son el octreotida y el vapreotido, que estos son análogos sintéticos de la somatostatina, tienen una vida media más prolongada y retienen algunos de sus efectos, especialmente la inhibición de la secreción péptidos vasodilatadores. Estudios han demostrado su eficacia y la podemos usar a dosis de 50 microgramos IV. Después vamos a encontrar la prevención de las recidivas hemorrágicas, que este es más que todo un tratamiento combinado de beta bloqueantes no cardioselectivos como el propranolol o el navidolol y la ligadura endoscópica con bandas elásticas de varices. Este tratamiento ha demostrado ser más eficaz que cualquier de los dos administrados de forma aislada. Poner sobre las diferentes técnicas utilizadas en el tratamiento endoscópico.
Como ya habíamos dicho anteriormente, la endoscopia, además de identificar la etiología en el 95% de la hemorragia de vías digestivas altas, también tiene un alto valor pronóstico y nos permite aplicar diferentes técnicas de hemostasia a través de ella. Este tipo de técnicas solamente se pueden utilizar en lesiones con sangrado activo o aquellas que muestren un vaso visible no sangrante o un coágulo adherido que no se desprende luego de un lavado intenso. Este tipo de técnicas se utilizan en pacientes con alto riesgo de recidivia, es decir, aquellos que se encuentran dentro de la clasificación de Forres 1 o 2. No está indicado en pacientes con lesiones de bajo riesgo, ya sea una úlcera limpia o una mancha hemática. Tampoco está indicado en pacientes de estigmas de bajo riesgo, es decir, aquellos pacientes que se encuentren clasificados en escala de Forres 3. Los diferentes métodos endoscópicos consisten en la inyección de sustancias, como la adrenalina, métodos térmicos como la termocoagulación y argonplasma coagulación, y métodos mecánicos como el uso de clips y bandas. Método de inyección. La inyección ejerce presión sobre el vaso sangrante, lo que genera una respuesta inflamatoria química que nos conlleva a una vasoconstricción reflejada del vaso. Este normalmente se da como primer mecanismo de hemostasia. Es meramente comprensivo y el efecto sobre el vaso genera sobre la sustancia utilizada en la hora de la inyección, ya sea que sea una sustancia utilizada para la vasoconstricción, una sustancia esclerosante o una sustancia que nos ayude en la formación del trombo fisiológicamente. Las diferentes sustancias empleadas en la inyección son muchas y variadas. En esta exposición voy a mencionar 5 de ellas. Está la solución fisiológica, que nos genera un efecto de taponamiento, la adrenalina, que nos genera un efecto vasoconstrictor, el alcohol, que nos genera un efecto de necrosis y nos conlleva a un taponamiento producto de una trombosis, el cianocrilato, que nos genera una trombosis química, y la trombina, que nos genera una trombosis fisiológica. Combinación de métodos endoscópicos. Muchos estudios han demostrado que la utilización de 2 métodos endoscópicos comparado con la utilización solamente de la inyección de adrenalina disminuye el riesgo de resangrado, el ingreso a cirugía y la mortalidad de muchos pacientes con hemorragia de vías digestivas altas. En la combinación de métodos endoscópicos normalmente se utilizan 2 tipos de técnicas, ya sea la inyección de adrenalina más una inyección de una sustancia esclerosante o la inyección de adrenalina con un método térmico o un método de contacto como los clips. Los métodos térmicos. Estos consisten de 2 tipos, de contacto y no contacto. De contacto vamos a encontrar la electrocoagulación monopolar, la electrocoagulación bipolar, el BICAP. No contacto vamos a encontrar las técnicas a láser, ya sea el láser YAG, el láser argón o argonplasma coagulación o APC por sus siglas. En esta exposición voy a hablar del argonplasma coagulación. El argonplasma coagulación o APC es una nueva modalidad electroquirúrgica especial, en la cual la corriente eléctrica de alta frecuencia es conducida sin contacto físico en forma alternante a través del gas argón ionizado hacia el tejido a ser tratado. Este tipo de técnica es muy utilizada, ya que tiene muchos beneficios a la hora de tratar una hemorragia. Principalmente no requiere contacto físico, evita las adherencias al tejido, produce una hemostasia eficaz, tiene una penetración limitada, por lo cual genera mayor seguridad y menor riesgo de perforación. Los métodos mecánicos. En ellos se utilizan 2, los clips
y las bandas. Los clips que actúan a modo de grapa al aplicarlos sobre los vasos sangrantes o tejidos dañados. Y las bandas que se utilizan bandas elásticas para atar las venas sangrantes. Este tipo de métodos se utiliza más en las hemorragias de vías digestivas altas tipo varicial. Mecanismo de acción. El principal mecanismo por el cual actúan los distintos métodos de tratamiento endoscópicos consiste en el efecto ocasionado sobre los tejidos que acabarán originando la formación de un trombo que ocluye el punto sangrante de la pared vascular, que también nos genera como resultado un efecto vasoconstrictor que comprime el vaso sangrante con el fin de obtener la hemostasia. A pesar de que son diferentes métodos, todos tienen un mismo fin, que es obtener la hemostasia a través de la formación de un trombo en el lugar de la herida. Otros métodos. Homospray. El Homospray es un nuevo dispositivo que pulveriza nanopolvos con capacidad de coagulación en el sitio de sangrado. Al entrar en contacto con la humedad, ya sea la sangre o el tejido, el polvo se convierte en sustancias coadhesivas y adhesivas, que forman una barrera mecánica que se establece y se adhiere y cubre el sitio de sangrado, logrando la hemostasia. Este dispositivo, dentro de las principales indicaciones para su uso, se encuentran las lesiones de difícil acceso endoscópicos, aquellas hemorragias gastrointestinales masivas o aquellas hemorragias que tengan múltiples sitios de sangrados o aquellos pacientes que tengan algún tipo de coagulopatía en el cual no se puedan utilizar las diferentes técnicas de endoscopia. Tratamiento quirúrgico. La cirugía está indicada cuando la hemorragia no se logra controlar con las medidas terapéuticas farmacológicas y endoscópicas habituales en pacientes con hemorragia de vías digestivas altas masiva o exsanguinante, o en aquellos con hemorragia persistente o recidivante, tras un segundo tratamiento endoscópico. Si se sospecha que la hemorragia está causada por una fístula aortoentérica, debe realizarse una endoscopia urgente o un angiotac. Si se comprueba esta lesión, debe realizarse una cirugía urgente, ya que la cirugía inicial autolimitada suele ir seguida a las pocas horas por una hemorragia masiva generalmente mortal. En las indicaciones para la cirugía en caso de hemorragia digestiva, debemos tener en cuenta la inestabilidad hemodinámica a pesar de la reanimación vigorosa, una transfusión mayor a 6 unidades. Imposibilidad de detener la hemorragia con la técnica endoscópica, recidiva de la hemorragia tras la estabilización inicial, hasta 2 tentativas de lograr la hemorragia endoscópicamente, y un shock asociado a hemorragia recurrente, hemorragia lenta y continuada con necesidad de transfusión de más de 3 unidades al día. Para finalizar, tenemos el algoritmo del manejo del paciente. Vamos a tener la evidencia o sospecha de una hemorragia digestiva de origen ulceroso. Vamos a iniciar con los inhibidores de la bomba de protones en bolos de 80 miligramos más una infusión de 80 miligramos por hora. Vemos la posibilidad de una endoscopia urgente por una hemorragia de úlcera. Vemos si hay sangrado activo, vaso visible no sangrante, coágulo adherido o la ausencia de los signos o signos indirectos.
En el sangrado activo vamos a tener un tratamiento endoscópico como la inyección de adrenalina junto con método térmico, clips, inyección de trombina o desclerosante. En el vaso visible no sangrante también vamos a recurrir al tratamiento endoscópico y en la parte del coágulo adherido vamos a desprenderlo, vemos el vaso visible no sangrante y posteriormente el tratamiento endoscópico. Luego, en la ausencia de los signos, vamos a valorar el tratamiento ambulatorio con los inhibidores de la bomba de protones y en el otro caso podemos mantener un tratamiento con estos inhibidores de la bomba de protones. Tenemos el control de la hemorragia, vemos otra parte con el fracaso de este tratamiento, puede haber un segundo tratamiento endoscópico. Si fracasa, recurrimos a la cirugía o tratamiento angiográfico. Bueno, seguimos con el paciente con cirrosis hepática y hemorragia digestiva. Primeramente se va a tener la sospecha de la hemorragia de vías digestivas. Se le va a suministrar un fármaco vasoactivo, profilaxis con antibióticos y se va a tener en cuenta una reposición cuidadosa de la bulimia. Se realiza endoscopia, vemos si hay alguna hemorragia, se realiza una ligadura y vamos a ver el control de la hemorragia. Si hay un control de la hemorragia, vamos a continuar con el tratamiento vasoactivo por 2 o 5 días e iniciar profilaxis secundaria, ligadura más beta bloqueantes. Si no hay un control, vamos a tener que evaluar la gravedad. Si es leve, considerar nuevo tratamiento endoscópico y se vuelve a controlar la hemorragia. Si no, se realiza un DPPI de rescate. Si es grave, enseguida se recurre a esa medida. Si hay una hemorragia de alto riesgo, vamos a tener en cuenta la escala de Chill-Pugh. Si hay un Chill-P con hemorragia activa o un Chill-C menor a 14. Si hay hemorragia de alto riesgo, se considera realizar un DPPI precoz, tratamiento agudo y prevención recidiva. Si no, se hace un control de hemorragia. Gracias.